como hemos visto en las dos exposiciones que acabamos de observar. Claramente el debate en Colombia, y más a raíz del cambio de gobierno, tiene que ver con esta manera de aproximar la transición energética y el hecho de que más de un observador utiliza la famosa expresión transición energética sí, pero no así. Y ese es finalmente el centro del debate. Pero antes de entrar un poco en esa materia, yo creo que lo que debemos hacer primero es una rápida ronda, particularmente en las tres personas que no hicieron la exposición, es decir, con la excepción de María Fernanda y Luis Fernando, sobre cómo entienden y cómo definen los principios de esa transición energética. De tal manera que sin mayor preámbulo, pues le voy a pedir a Jesús Chillón que por favor abra la discusión y que nos dé su visión sobre cómo entienden la transición. Creo que el micrófono está aquí. Buenos días. Buenos días. Cuando Repsol, la compañía que tengo la oportunidad de representar en este maravilloso país, tomó la decisión y el compromiso en el 2016 de ser una compañía neutra en carbono para el 2050, siendo la primera del sector en hacerlo, era una compañía muy distinta a la que es hoy en día. Estábamos presentes en 34 países, éramos una petrolera, yo diría, clásica, producíamos 800.000 barriles de petróleo, orientados cada día y cada año a producir más, con un upstream muy potente y un downstream muy potente también, 7 refinerías en distintos países, 5.000 estaciones de servicio. Bien, hoy en día ya no estamos en 34 países, estamos solo en 14. Nuestro upstream no está orientado a producir más barriles, sino a generar valor. Valor que es como los consultores definen a la caja. ¿Caja para qué? Para crecer en generación renovable. Y hoy en día tenemos una capacidad instalada de generación renovable de más de 5 gigavatios, en camino para 7 gigavatios y medio en el 2025, en España, en Estados Unidos, en Chile, en Italia. Tenemos unas refinerías que se han transformado en hubs multienergéticos, orientadas a la producción de hidrógeno verde, a la producción de biocombustibles, y tenemos unas estaciones de servicio en las cuales uno puede repostar combustible y cargar su vehículo eléctrico en muchas de ellas. También puede uno reciclar su aceite usado, haciendo los centros de economía circular, y no es un secreto que en España se consume mucho aceite de oliva, y utilizarlo para alimentar plantas de biocombustibles de segunda generación. Este ha sido un camino lleno de retos estos últimos 7 años y lleno de errores, algunos aciertos, pero compartir nuestra experiencia con este panel y en este foro es mi motivación y creo que puede ser mi principal contribución hoy en día. Muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos. Quisiera empezar mencionándoles que ya Ecopetrol tiene una estrategia que mira hasta el año 2040, energía que transforma. Y el primer pilar es precisamente crecer en la transición energética. Le pega al tema de acceso, de soberanía energética y de seguridad energética. Y crecer en todas las dimensiones, crecer el negocio convencional,
Y no solamente es para que haya una transición adecuada en la matriz energética, sino para asegurar todas las fuentes de energía que requieren los colombianos. Energía eléctrica, necesitamos gas para calentar los hogares, necesitamos crudo para exportar. Nos tenemos que acordar que hay que hacer una transición ordenada también desde el punto de vista fiscal y exportador, mientras que llegan negocios de reindustrialización, mientras que llega el turismo. Va a ser fundamental que el crudo continúe siendo vital para el ejercicio fiscal del país. Pero además de eso necesitamos una industria petroquímica fuerte, necesitamos plástico colombiano, necesitamos asfalto colombiano que permita construir las vías terciarias de manera que podamos sacar después los productos que vienen de la agricultura. Fundamental crecer el negocio convencional, pero al mismo tiempo reconocer que tenemos que gradualmente movernos en la transición energética. Entonces estamos ya generando una visión que hacia el año 2040 el 40% del EBITDA de la compañía viene de negocios de bajas emisiones, 14% de negocios como el hidrógeno, como soluciones naturales basadas por la naturaleza, pero fundamental también transmisión. La adquisición de ISA tiene toda una importancia. Como decía la doctora María Fernanda, es apostarle a la diversificación y recordar también que sin transmisión no hay transición. Entonces, esa es la plataforma que queremos construir en primera mano. La segunda tiene que ver con un hecho real, que le tenemos que también dedicar tiempo y dinero, recursos a la adaptabilidad y a la mitigación del cambio climático. Entonces, hay una apuesta a la descarbonización. Queremos llegar a 0 emisiones, alcance 1 y 2 en el año 2050, pero también tenemos que proteger las fuentes de agua y tenemos una apuesta grande en materia de transformación de nuestros procesos en todos los negocios, producción, refinación, de manera que el agua se vuelva consumo vital para todos los colombianos. Entonces, ahí importante dedicarle, como les digo, recurso y tiempo, pero también reconocer con humildad que vamos a tener que adquirir conocimiento para llegarle y pegarle de manera fundamental a esta transición. Entonces, trabajar de la mano, de manera colaborativa, con gobierno, con industrias, con institutos, para fortalecer todos los temas de tecnología que vamos a requerir durante la transición, se vuelven fundamentales. Y por último, todos los que estamos mirando desde el empresariado tenemos una función, y es la de ser rentables y transferir ese valor a nuestros accionistas. En el caso de Ecopetrol es mantener el nivel de transferencias que hemos prometido a lo largo de los años. Esas transferencias representan hoy el 10% del presupuesto colombiano y queremos mantenerlas a través del tiempo. Muchas gracias. Luis Fernando, de los anuncios que se han hecho, ¿qué es lo que más le preocupa en general? Ricardo, yo creo que, digamos, ha habido, obviamente, al interior del gobierno, unas discusiones en direcciones tal vez opuestas que ha generado algo de incertidumbre, pero también algo de tranquilidad frente a lo que habían sido los anuncios iniciales que había hecho el presidente en campaña. Recordemos que el presidente en campaña había dicho que su primer decreto iba a ser suspender las exploraciones de petróleo y carbón el 7 de agosto, lo había prometido. Al final de cuentas no lo cumplió, creo que afortunadamente, porque varios de los elementos que discutimos en las presentaciones anteriores, María Fernanda y yo, pues surgieron en ese debate al interior del gobierno sobre cómo hacer una transición energética que sea ordenada, responsable y que sea consistente con la importancia del sector para las cuentas externas y para las cuentas fiscales. A mí, de todas maneras, lo que me sigue preocupando indudablemente es la incertidumbre que tiene que ver con esa decisión tan importante que tiene que ver con los nuevos contratos de exploración petrolera y minera. Yo tuve una conversación hace tal vez 2 semanas con un destacado economista que además hace parte de la Junta Directiva de Ecopetrol, el doctor Mauricio Cabrera, y coincidimos en muchos puntos, y él me decía un tema que a mí me preocupó. Me decía, no, pero mire, si al final el gobierno decide no
otorgar nuevos contratos de exploración, pues al final va a ser un tema de 4 años. Y me decía el ejemplo, el gobierno Santos no se otorgaron nuevos contratos durante 5 o 6 años, no sé cuál fue la cifra que me dijo, no recuerdo bien. Y mi respuesta a eso, Ricardo, y creo que es una de las grandes preocupaciones que tengo el día de hoy, es que la ventana para que Colombia pueda aprovechar esos recursos tan importantes que tiene nuestro subsuelo se está agotando. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir paremos 4 o 5 años y luego un nuevo gobierno decidirá qué hace, porque es que la política de la transición energética, esto yo lo decía que yo hago, Ricardo, esto es como un gran buque, ¿no? Entonces uno quiere un puerto destino. Aquí les presenté un poco la hoja de ruta, lo que plantea el documento de desarrollo, de hacia dónde hay que llegar en términos de consumo de energía per cápita, de emisiones de CO2 por habitante y de los costos asociados a la transición. Pero como es un gran buque, esto no es como un carro que lo pueda frenar y acelerar, ¿no? Esto, si usted quiere ir allá al 2040 o al 2050, tiene que tomar decisiones hoy para poder hacerlo de manera razonable, de manera ordenada, y dando los incentivos y las señales adecuadas al sector privado para que haga justamente el aporte que se requiere para la transición energética. Entonces me tiene preocupado eso todavía, Ricardo. Yo creo que los mensajes de la entrevista que usted le hizo al ministro Unilla me parece razonable. Ojalá eso se traduzca en el pragmatismo de reconocer, como ya lo hemos dicho varios analistas, en que es imposible reemplazar en el corto plazo los importantes aportes que hace el sector minero energético a la economía del país, y que más bien el sector sea un apalancador, un financiador de esa transición energética, que esa es una decisión razonable, técnica, o es una decisión fundamentada en las cifras, y que sea pragmática, pues dada la razonabilidad de lo que es importante para el país. Muchas gracias. María Fernanda, ¿cómo ve el tema de cómo está evolucionando la discusión colombiana respecto a la transición energética? Pues, Ricardo, yo empezaría por decir que Colombia está con una cantidad de oportunidades que lo mejor sería concentrar los esfuerzos de todas las partes en aprovechar esas oportunidades. Y las oportunidades, y vuelvo a lo que dije, si nos concentramos en sigamos desarrollando nuestros hidrocarburos como lo veníamos haciendo, al mismo tiempo introduciendo a toda velocidad posible las energías renovables, a toda la velocidad que se pueda, incluso generar más incentivos, y al tiempo un rol que ha hecho Ecopetrol impresionante, que es el rol de trabajar en todo el tema de innovación y tecnología. Entonces yo digo, si Colombia coge todo, tiene como todo listo para aprovechar y sacarle un jugo increíble a la transición energética, y acelera eso, pues eso sería increíble. Lo que más me preocupa es las reglas de juego, porque las transiciones energéticas toman siglos, porque desarrollar proyectos en este sector son proyectos de largo plazo, y las consecuencias de un cambio súbito solo se ven en el largo plazo. Y ese es el mayor de los riesgos, y lo que todos los colombianos deberíamos proteger es mantener ese triángulo en donde la seguridad energética tiene que estar como una arista igual de importante que la sostenibilidad, e igual de importante que para todos los colombianos no se les afecte el bolsillo con esas decisiones que a la postre termina pagando todo, como lo terminaron pagando los europeos. Si no, acá Repsol nos puede contar lo que eso ha significado. Entonces, esa es la mayor preocupación. Y la última, que vuelvo a decir, no le estamos poniendo suficiente atención a la adaptación. El cambio climático es una realidad, nuestra infraestructura es vulnerable y necesitamos ponerle más atención a la adaptación. Jesús, este tema obviamente tiene muchas aristas. Hay una arista referida a la economía, el impacto macroeconómico, y en el caso particular de Colombia, respecto a lo que significa esta actividad, no solo en el recaudo de impuestos o en el peso en las exportaciones, sino en la actividad económica en general. El otro tema es un aspecto ambiental que tiene que ver con las emisiones. Simplemente subrayo la anotación de que efectivamente la
mayor proporción de emisiones de gases de efecto invernadero que hace Colombia tiene que ver con la deforestación o con esta industria. Pero adicionalmente están los temas relacionados con el negocio petrolero. Y esos temas, de un lado, tienen que ver con la huella de carbono de la compañía, pero también con el redireccionamiento de la estrategia propia del negocio. Obviamente hay muchos más factores, pero quisiera que, por favor, me hablaras de esos dos temas en concreto y cómo los han manejado en Repsol. Gracias por la pregunta. Yo dejaría 3 mensajes clave. El primero es no subestimar la magnitud del reto al que nos enfrentamos. Es decir, estamos hablando de descarbonizar la economía. No solo estamos hablando es un reto global y tenemos que afrontarlo sin miedos. ¿Sin miedos a qué me refiero? Ante el cambio hay un montón de miedos. Miedo de los inversionistas a no tener los recursos que estaban teniendo antes en el sector de origen fósil. Miedo de nuestros empleados a no tener las competencias que se requiere en el futuro para el sector renovable. Miedo de la sociedad civil a quedarse fuera una vez más de este cambio. Entonces, es fácil decirlo, pero creo que es importante abordar el reto sin miedo por parte de todos los actores. Segundo, abordarlo sin líneas rojas, sin apriorismos, sin sesgos ideológicos. Creo que pragmatismo es el nombre del juego, definitivamente. Y tercero, todas las tecnologías son necesarias. No podemos dejar ninguna de lado, decir, dejamos de producir combustibles fósiles, nos vamos por las renovables. Es necesario, vamos a seguir produciendo petróleo y gas durante muchos años. Vamos a necesitar métodos de captura y almacenamiento de carbono. Vamos a necesitar producir biocombustibles. Vamos a necesitar hidrógeno. Vamos a trabajar en la deforestación. No hay un camino único. El objetivo es el mismo. Neutros en carbono en el 2050. Pero nadie dijo que iba a ser un camino lineal ni que exista una fórmula única. Cada uno tiene que ir buscando cuál es su camino. En Europa ha sido doloroso reconocer, efectivamente, apostábamos mucho a la sostenibilidad y nos olvidamos de garantizar el suministro. Y la guerra de Ucrania nos vino fue una llamada a despertar diciendo, señores, sostenibilidad, garantizando el suministro y que ese suministro sea asequible para nuestros ciudadanos. Y tenemos que cuidar los 3 puntos. Y los 3 son igual de importantes. Sí, efectivamente este concepto de seguridad energética es absolutamente clave. Alberto, en el caso de Ecopetrol, ¿cómo están aproximando desde el punto de vista de la compañía, más allá de esta descripción inicial que hicieron, pero básicamente en cómo se está redireccionando el transatlántico, si se puede utilizar la expresión, sabiendo de que esto es un proyecto de largo plazo? Pues, le mencionaba a todos la necesidad de seguir creciendo nuestro negocio convencional, pero sí va a haber un cambio fundamental, y es que nos vamos a mover más hacia el gas. Reconocemos que el gas va a jugar un papel importante en la transición energética y es el que vemos que va a perdurar inclusive más allá del 2050. Entonces, si uno mira la compañía en el año 2040, seguramente tendremos ya una proporción de alrededor del 35% en lo que es el negocio convencional. La segunda realidad es que sí tenemos que dar el paso en la reducción de emisiones. Y ahí yo diría que vamos a trabajar en 2 frentes. El primero, hay un frente en el cual queremos involucrar a todo el sector minero energético, que es la reducción de las emisiones de metano. Son más mortíferas, más dañinas para la atmósfera y están más al alcance para que podamos llevarlas a cero. Ecopetrol se está poniendo una meta para reducir el 45% de esas emisiones de metano a 2030. Ya tenemos las inversiones en nuestro plan para poder llevar ese nivel de emisiones. Pero también son las emisiones de carbono, y en esas hay que reconocer
que solo estamos viendo un primer umbral del 25% que viene alrededor de la transformación de nuestros procesos productivos y de eficiencia energética. Luego el camino es largo y complicado, complejo desde el punto de vista de inversiones. Y ahí tendremos que afrontar dilemas. ¿Será mejor en un momento dado cerrar algunos negocios que han llegado a su límite económico y no invertirles en esa transición? ¿O afrontar el reto de reducir esas emisiones? Eso no lo tenemos claro todavía, pero precisamente con tecnología, con las apuestas que estamos haciendo de trabajar de manera integrada, como les decía, con institutos, con otros países, para entender cómo resolvemos este dilema, eso nos va a ayudar muchísimo. Y el tercer aspecto fundamental tiene que ver con la introducción de nuevos negocios. Y en esos nuevos negocios estamos ya haciendo una apuesta por el hidrógeno. Les menciono que en nuestro portafolio de aquí, de 2023 a 2025, ya veremos a Esentia, petroquímica nuestra, en este caso sería hidrógeno verde utilizado en el 100% en sus procesos productivos. Pero además estaremos haciendo 2 plantas, una en Barrancabermeja y otra en Cartagena, ya con producción de hidrógeno verde, que nos va a ayudar a estimular la demanda nacional. Estamos asegurando que logramos ya tener reducción de azufre para la gasolina y para el diésel que consumen los colombianos con hidrógeno verde. Pero también quedaría un sobrante de hidrógeno para asegurar que también empezamos a desarrollar nuevos negocios. Por ejemplo, estamos mirando con Barranquilla el tema de la introducción en el transporte terrestre de buses con hidrógeno. También tenemos los buses a gas, por supuesto, pero buses con hidrógeno. Y en el caso de Cartagena estamos mirando el proyecto de Aquabús, una solución acuática posiblemente con hidrógeno. Entonces tenemos que promover ese tipo de negocios, sobre todo moviéndonos en la plataforma de lo que llamamos transporte sostenible. María Fernanda, uno de los, o el foco principal en Colombia, de alguna manera, uno observa la discusión mediática, tiene que ver con todas estas señales que no siempre van en la misma dirección sobre cuál será el horizonte de firma de nuevos contratos de exploración o no. Estamos todavía a la espera de los resultados del inventario que tiene que hacer la ANH y un poco dependiendo del funcionario, escucho uno a veces mensajes en un sentido o en el otro. Pero adicionalmente, cuando uno examina el tema de autosuficiencia energética de Colombia, también encuentra otro tipo de dificultades. Una de ellas, para citar un caso concreto, la dificultad de operar en el territorio. Aquí, lamentablemente, en algunos casos se ha simplificado la transición energética, como con el hecho de que Colombia disminuya su producción de hidrocarburos. Y quisiera pues, a sabiendas de que pues, usted estuvo directamente en el sector, que nos dé una visión un poco más integral de lo que eso significa y cómo está notando las condiciones para trabajar en Colombia. Bueno, pues yo diría que después de haber pasado por Ecopetrol y por el ministerio, yo creo que mi mayor preocupación es la distancia entre el papel y la realidad en Colombia. Los PowerPoint se ven increíbles, incluso el de reservas, pero hacer que pasen las cosas se ha vuelto cada vez más difícil y pasa en todo. Pasa para sacar un barril de petróleo, pasa para hacer una línea de transmisión, pasa para hacer una granja eólica. O sea, en el año 2022 deberían haber entrado 1.500 megavatios. No hemos sido capaces de hacer eso. ¿Cómo vamos a estar pensando en acabar con las reservas de gas si no somos capaces de hacer un parque eólico? El sustituto todavía no está. Y por eso me pareció muy al lugar la frase de Xi Jinping, que la dijo el año pasado, respecto a no podemos acabar con lo viejo hasta que no esté lo nuevo. Entonces, yo tengo muchas preocupaciones, sinceramente, en todos los sentidos. Tenemos un niño entrando, estamos haciendo un montón de cosas con vientos que se están moviendo, que estamos en el contexto global y que Colombia no está siendo pragmático, como decíamos, en cómo enfrentar este tema. Entonces yo ahí diría, primero,
El petróleo se va a seguir necesitando en Colombia y en el mundo. Luis Fernando nos lo mostró muy bien, los recursos fiscales que genera el petróleo son importantes y los necesitamos energéticamente. No deberíamos dejar de explorar ni deberíamos dejar de producir, porque ponemos en riesgo la seguridad económica de los colombianos y ponemos en riesgo la seguridad energética. Y ahí hay un tema muy importante que a veces también se pierde en la discusión. El problema no es el petróleo, porque la energía que genera el petróleo difícilmente será más eficiente. El problema es el carbono que genera el petróleo. Y por eso es que hay tanta dinero que se está invirtiendo en desarrollar captura y almacenamiento de carbono. Mal haríamos nosotros cuando se desarrolle esa tecnología y ya los campos petroleros perdieron su petróleo. Como bien dice Alberto, el gas es fundamental, el gas se va a necesitar después del 2050. Estamos todavía muy lejos para que haya una matriz energética que pueda ser estable con renovables sin gas. Estamos a muchos años y las reservas de gas es diferente a las de petróleo. El 100% del gas que se produce en Colombia se consume en Colombia y las reservas de gas todo el tiempo se está agotando. Ahora estamos llenos de esperanzas con los campos de offshore, y los campos de offshore son muy prometedores, pero nos tenemos que empeñar en que pasen, porque los campos de offshore están en el papel. Entonces no somos capaces de hacer una línea de transmisión, no somos capaces de hacer una planta, una granja eólica, pero vamos a ir a aguas ultraprofundas a explorar 4.000 metros por debajo del agua. Entonces, si Colombia no se empeña en hacer que las cosas pasen, vamos a tener un riesgo fiscal y de seguridad energética que debemos evitar con pragmatismo y con dedicación a que las cosas pasen más que otra cosa. Pues Fernando, un tema relacionado con eso es el de las condiciones de inversión. Y claramente las señales, como usted lo mostró al hablar de la más reciente reforma tributaria, pues son de un esfuerzo adicional por parte de este sector. Pero el tema de fondo finalmente es cómo lograr mantenerlo en un contexto de, y usted me dirá si es así, de pérdida o no de competitividad de Colombia frente a otros países y de los riesgos que eso implica. Y le agrego un elemento adicional. Cuando uno mira las cifras agregadas, Ecopetrol tiene un peso en la producción de carbón de Colombia, de hidrocarburos en Colombia, Alberto me corregirá, entre 70 y 80%, ¿correcto? Combinados crudo y gas, sí. Combinados crudo y gas, pero cuando uno mira, está la participación de las compañías privadas. Compañías privadas, y también hablo de memoria, pero que son absolutamente claves en esa producción de Ecopetrol, pues porque son las que operan los campos. Entonces, un poco que me dé su visión sobre esas condiciones de inversión y sobre la validez o no de que existan compañías privadas en el negocio en Colombia. Pues Ricardo, lo primero, y arranco con su última pregunta, indudablemente que el rol que juega el sector privado complementario a lo que hace Ecopetrol en el país es absolutamente fundamental, esencial. Así que todo lo que esté en la dirección de incentivar la llegada y la permanencia de la actividad privada en el sector, pues va a ser absolutamente esencial para el financiamiento, otra vez, como lo mencioné durante mi presentación, de la transición energética. Yo creo que las señales que dio el gobierno en su momento en términos de la reforma tributaria no fueron buenas, y así se lo hicimos saber al gobierno en su momento. Porque si bien, y eso lo compartimos con el gobierno, valdría la pena pedirles a las empresas del sector privado de Ecopetrol hacer un esfuerzo adicional, dado esa coyuntura de altísimos precios que se vio durante el 21 y el 22, me parecía muy razonable. El tamaño de lo que se hizo y el aumento de la tarifa efectiva, como lo mostré en la presentación, pues luce realmente como una barrera muy grande a la entrada de nuevos jugadores en la permanencia de los actuales. Dos componentes especialmente gravosos, la sobretasa y el otro tema que va a ser muy discutido, Ricardo, ahora en la Corte Constitucional,
que es la no deducibilidad de las regalías, una cosa con la cual técnicamente nosotros siempre estuvimos en desacuerdo con el gobierno nacional. Pero si a ese panorama de una mayor tributación efectiva, que de nuevo considero que es excesiva como quedó planteado en la reforma, usted le suma las incertidumbres que todavía permanecen frente a señales de política pública a mediano y largo plazo, pues obviamente el panorama no es alentador. Y ojalá entonces vuelvo al punto que hacíamos anteriormente. Aquí lo que se requiere justamente es señales de política pública claras, contundentes y ojalá pragmáticas, en el sentido de reconocer otra vez las necesidades y las importancias que tiene un sector que es fundamental para las cuentas externas. Y quisiera hacer, Ricardo, un comentario complementario a lo que decía María Fernanda sobre el tema de esa brecha que llamaba entre el papel y la práctica. Y yo creo que aquí el gobierno tiene una oportunidad muy interesante, porque este es un gobierno pues, de inclinación de centro-izquierda, digamos un gobierno de izquierda con una alianza con especialmente el centro-izquierda liberal, y en ese sentido tiene una conexión muy importante con las comunidades, con las organizaciones sociales. Y ahí el gobierno, creo yo, si vuelve y adopta esa postura pragmática, podría hacer un trabajo extraordinario en resolver esos cuellos de botella que no están permitiendo que se hagan las inversiones y que se avancen en los proyectos de nuestro país. ¿Qué más legado que le podría dejar este gobierno a nuestro país diciendo, mire, encontré estos problemas en las líneas de transmisión de generación de energía renovable no convencional y lo resolví, y entregamos un país que pudo incorporar cientos de miles de megas de generación renovable no convencional? Ese pragmatismo va a ser fundamental. Lo ha hecho en el caso del precio de la gasolina. Dice que hoy, esta mañana, me preguntaban los periodistas, ¿usted qué opina del tema del precio de la gasolina? Pocas decisiones más responsables desde el punto de vista fiscal, social y ambiental en la transición energética que aumentar el precio de la gasolina para cerrar ese subsidio que el año pasado le costó al país más de 30 billones de pesos. Bueno, ojalá esa misma responsabilidad y esa misma señal de pragmatismo la pudiera adoptar para darle el impulso a la entrada de esas fuentes de energía renovable no convencional que van a ser fundamentales desde el punto de vista de la seguridad energética en el país. Muchas gracias. Jesús, el desafío efectivamente para una empresa como Repsol, que está en pleno proceso de transición, de todas maneras, es que sus números no se deterioren. Ya mencionaste el tema de la inquietud que puede surgir en los inversionistas, pero efectivamente hacer el tránsito de un lado al otro conservando los mismos números, aun si uno acepta el argumento de que en un contexto mucho más global el consumo de hidrocarburos tiende a descender con el tiempo, y más en la medida en que las fuentes renovables no convencionales pues ganen más preponderancia. Pero ¿cómo se concreta eso específicamente en la estrategia de Repsol? Y si nos puedes agregar el tema que mencionabas al comienzo sobre que ustedes han aprendido de sus errores, si puedes mencionar uno o dos aprendizajes. Gracias. Bien. La verdad es que no me gustaría estar en los zapatos de nuestro CEO, porque esto es lo más parecido a hacer mantenimiento a un avión en vuelo, ¿no? Tienes que hacer mantenimiento, tienes que hacer cambios, ajustes, pero el avión tiene que seguir volando. De un lado tienes la presión, sobre todo pensemos en las energéticas europeas, ¿no? La presión que tienen. Hoy en día los bancos no prestan financiación para ningún tipo de inversión de origen fósil en Europa. Tienes una presión tremenda de los analistas cuando no aprietas demasiado el acelerador en lo que es generación renovable y te dicen, usted no está siendo lo suficientemente verde. Pero por otro lado, los retornos que estamos viendo en todo lo que son generación renovable no tienen nada que ver con lo que había en las inversiones de origen fósil. Entonces, es un reto tremendo, porque por un lado tienes que asegurar que estás cumpliendo con la transición energética, pero por otro lado no puedes prescindir de la caja que tiene que seguir saliendo de donde está saliendo.
Y hay ejemplos de decisiones que pueden ser contradictorias. Por ejemplo, hemos salido de países como Malasia, donde teníamos una operación de exploración y producción súper rentable, simplemente porque el reservorio tenía alto contenido de CO2. Y salimos de Malasia. Y esa decisión es compatible con decisión final de inversión que acabamos de tomar para un proyecto en Alaska de exploración y producción de hidrocarburos. Por eso hablamos de pragmatismo, porque no hay una fórmula única. Hay que seguir avanzando, contentando a los accionistas. Los activistas que hay en los consejos, ya sabemos, cada vez la presión es mayor y nos exigen cada vez que aceleremos más esa agenda verde. Pero por otro lado, la caja sale de donde sale. Y si hoy en día hemos comprometido 2.500 millones de euros para electrolizadores, para tener 2 gigavatios instalados de aquí al 2030, es precisamente porque estamos presentes en países que dan la caja para que esas inversiones puedan tener lugar. Así que el reto es mayúsculo y, honestamente, creo que es difícil estar en la labor de la persona que tiene que tomar esas decisiones día a día y, como digo, muchísimos errores. Hay veces que nos acusan de no apretar demasiado el acelerador en la generación verde y otras veces de dónde va a salir la caja. Usted no está teniendo los retornos que tenía antes. Eso es un poquito las aguas que tenemos que navegar. Por favor, María Fernanda. Y yo ahí complementaría a Jesús en una cosa, y es, no se nos puede olvidar en el contexto global que el capital es móvil. Si en Colombia no lo queremos ir para otra parte. Y las inversiones de este sector son inmensas. En solo el sector eléctrico, en generación, más o menos el sector privado invierte cerca de 7 billones de pesos anuales para generar todas las cosas. No tenemos en Colombia una capacidad fiscal de hacerlo todo solo. Entonces yo creo que esa es como la otra conciencia cuando vemos estos incentivos que está desarrollando Estados Unidos, que para mí es solo el comienzo de una política de incentivos muy grande que viene. Si nosotros no nos sintonizamos, nos vamos a quedar sin esa capacidad de que haya inversión acá. Yo creo que no exagero si digo que de todas maneras, dentro de cómo se ven las cosas hoy en día, la herramienta o el buque insignia de la transición energética en Colombia es Ecopetrol. O sea, es claramente la empresa más visible. El problema es que siempre está la gran discusión entre el qué y el cómo. En la senda que ustedes tienen trazada, y más allá de lo que Alberto mencionó hace unos minutos sobre cómo, o sea, el peso de algunos segmentos en el Ecopetrol del futuro, ¿cómo piensan que esa evolución va a suceder? O sea, ¿cómo va a ser de alguna manera la Ecopetrol porque ustedes tienen una hoja, hasta donde yo entiendo, una hoja de ruta pues definida, que por supuesto se adaptará a las circunstancias cambiantes que dependen no solo de las realidades del país, sino de las realidades globales y de los avances tecnológicos? Pero al día de hoy, ¿cómo imagina uno la Ecopetrol de 2030, 2040, 2050, Alberto? Bueno, empiezo por el actual, el hoy. El negocio convencional representa el 82% del EBITDA. Y casi todo eso es crudo. El crudo, a los precios de mercado que estamos viendo hoy en día, pues genera unos réditos muy importantes para la empresa y para el país. Entonces, en la transición que estamos viendo, les decía que necesariamente nos tenemos que mover hacia gas, pero de aquí hasta el año 2030 vamos a invertir todavía alrededor de 30.000 millones de dólares en el negocio convencional. Lo de los dolores también se la valgo. Porque van a ser dolorosos. Pero fíjense en ese paso, que es lo importante. Nosotros, de esos fondos, vamos a asegurar que mantenemos la atracción creciendo la producción. La producción hoy en día está en alrededor de 709.000 barriles. Ese fue el resultado del año pasado. La meta para este año es entre 720.000 y 725.000 barriles equivalentes. ¿Sí?
pero en el año 2030 estaremos entre 800 y 850.000 barriles equivalentes, con alrededor de un 30% de gas. Entonces, ¿por qué el gas se vuelve fundamental? Porque vamos a tener ahí los recursos. La riqueza que tenemos en el Piedemonte Llanero, en la costa caribe colombiana y sobre todo en el offshore, la tenemos que explotar. Y las inversiones son cuantiosas. Cuando le hacías la pregunta a Luis Fernando alrededor de la importancia de los socios son vitales. Los socios traen tecnología, traen conocimiento y traen capital. Y el negocio en que estamos es un negocio de riesgo, es de incertidumbre técnica y tenemos que resolverla con los mejores. ¿Ves? Eso va a ser importante también asegurar que durante esta transición tenemos los socios adecuados. ¿Sí? Entonces, con parte de los excedentes de la caja que vamos a tener, tenemos que hacer las inversiones en la transición energética. Ya les mencionaba el tema de hidrógeno, pero también nuestro parque de autogeneración tiene que empezar a cambiar. Hoy es un parque donde la proporción de utilización de energías fósiles es bastante alta. Entonces tenemos que ir moviendo, haciendo el camino hacia las energías renovables y ya lo estamos haciendo. El propósito nuestro es que de aquí al año 2025, ya pronto, estemos con 900 megas instalados de energías renovables, eólica y solar. Particularmente le vamos a dar mucho énfasis a la solar. Pero ya nos lo decía Luis Fernando en su presentación. Acuérdense que es una capacidad poco eficiente. Entonces siempre vamos a tener que tener el gas de respaldo. El gas y seguramente el crudo en otros lugares. Mientras que sea el crudo el más eficiente y el más asequible. Entonces vamos a mantener esa dinámica y sin dejar a un lado el negocio de transmisión, que creemos que va a ser una fuente fundamental de valor para los colombianos y sobre todo para jugar un papel de conectividad regional fundamental para conectarnos con los países vecinos. Ya lo vamos a hacer con Panamá y estamos mirando otros proyectos que van más allá de las fronteras de nuestros vecinos. Creo que María Fernanda tomó el micrófono. Adelante, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Yo sé, pero yo quería dejar porque solo como intervine, no quería dejar con la reflexión final. Es que uno se pone a pensar y uno dice, este sector tiene como todo lo que Colombia quisiera y lo que nos tenemos que preguntar muy bien es qué es exactamente lo que queremos cambiar. Porque usted dice, mire, primero es un sector que es formal en empleo, que no es fácil en estos días en Colombia. Segundo, es un sector que tiene participación de empresa pública y de empresa privada, y una empresa a la que tenemos que estar muy orgullosos. En el 2021, Ecopetrol era una de las 10 empresas más importantes y grandes de Latinoamérica, y es una empresa referente a nivel mundial. Entonces todo lo que hacemos en transición energética, todas las ganancias de Ecopetrol son para todos los colombianos. Al tiempo se ha desarrollado la empresa privada, o sea, ha sido una demostración de que pueden convivir las dos cosas al tiempo. Tenemos todos los recursos, carbón, petróleo, eólico, solar, hidrógeno, todo disponible para poderlo hacer. Tenemos una regulación, hemos tenido confiabilidad en general para todos los energéticos. Entonces uno dice, cuando uno ve ese balance, ¿en qué nos deberíamos concentrar? Nos deberíamos concentrar en acelerar la transición energética con lo nuevo y en trabajar para que los costos de los energéticos sean todos los días más competitivos y más baratos para los colombianos. Pero deberíamos enfocarnos en acelerar en donde necesitamos mejorar, no en desmejorar lo que funciona bien. Muchas gracias. Bueno, esta charla obviamente podría durar muchísimo más. Se nos quedó, por ejemplo, entre el tintero todo el análisis de la evolución en el consumo y la necesidad de que este sea más sostenible, las posibilidades que tiene Colombia, por ejemplo, de cambiar su modelo de transporte hacia un tema de movilidad eléctrica, todos los desafíos tecnológicos en materia de almacenamiento, por ejemplo. Pero más allá de ese tema, yo creo que aquí lo importante, y yo sí quiero expresar como ciudadano mi deseo de que ese mensaje del Ministerio de Minas, en el sentido de que aquí la fuente de las decisiones va a ser el conocimiento, ojalá se aplique, porque evidentemente cuando uno mira, más allá de que haya personas experimentadas en el sector que han llegado al gobierno, pues hay otras que no tenían ni idea, para hablarlo con toda franqueza, y que ese conocimiento y ese aprendizaje efectivamente sea
importante y que las decisiones se basen no en la ideología, sino ojalá en la técnica. Como bien decía o reza el dicho, todo el mundo tiene derecho a su opinión, pero no a sus propios datos. Y por ese motivo, pues hago mis votos para que ejercicios como este sirvan para aportar conocimiento y recordar aquel famoso aforismo en el sentido de que la energía más costosa es la que no se tiene, que para Colombia eso siempre debe ser algo que tiene que tener en la mente cuando se tomen las decisiones de política pública. Muchas gracias a los panelistas, un aplauso para ellos.